Ministerio Internacional Casa de Santidad presenta Shabbat Shalom. Bienvenidos, hoy es viernes 1 de julio del 2016. En el calendario de Jehová estamos a 25 de Shiván del año 5776. La porción que vamos a estudiar esta noche se llama Shlach Lecha, que significa envía, y la porción es de Números 13:1 a Números 14:41. Nosotros nos vamos a concentrar en una porción más pequeña. Vamos a leer Números 13 del 1 al 2 y luego del 17 al 20. Números 13 del 1 al 2 y Números 13 del 17 al 20. Y habló Jehová a Moisés diciendo: envía tú hombres que reconozcan la tierra de Canaán, la cual yo doy a los hijos de Israel. De cada tribu de sus padres enviaréis un varón, cada uno príncipe entre ellos. Entonces, en esta primera parte vemos cómo Jehová le había ordenado a Moisés escoger un príncipe de cada tribu del pueblo de Israel, porque los iba a enviar a reconocer la tierra prometida, la cual él había escogido para que su pueblo entrara y tomara posesión de ella. Los envió pues Moisés a reconocer la tierra de Canaán, diciendo: suban de aquí al Negev y suban al monte, y observen la tierra como es y el pueblo que habita, si es fuerte o débil, si poco o numeroso, cómo es la tierra habitada, si es buena o mala, y cómo son las ciudades habitadas, si son campamentos o plazas fortificadas, y cómo es el terreno, si es fértil o estéril, si en él hay árboles o no, y esfuércense y tomen del fruto del país, y era el tiempo de las primeras uvas. Entonces todo esto ordenó Jehová a Moisés, y el principio bíblico que vamos a ver esta noche es la fe. Vamos a hablar acerca de algo que Dios Padre estableció, que es lo único que nos puede justificar delante de Él. La fe es un principio bíblico muy importante. De hecho, la diferencia entre la eternidad y la condenación eterna está basado en este principio bíblico. Los que tienen fe son los únicos que serán justificados delante de Jehová. El autor de Hebreos en el Nuevo Testamento, si gustan acompañarme, Hebreos 11:1, da la definición bíblica de la fe. Hebreos 11:1. Es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Prácticamente esta definición nos habla de que nosotros debemos de tener total confianza en el que está depositando sus promesas en nosotros.
Lo que nos dice esta definición, en pocas palabras, es que nosotros debemos de creer en quien nos ha dado la salvación y en las promesas que nos ha dado. No importa en qué situación estamos actualmente, no importa que nosotros no veamos todas esas cosas que se mueven espiritualmente, solamente creer en ellas es lo que hace posible que nosotros podamos tener fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Entonces, vamos a empezar con el estudio de este principio bíblico. Vamos a Números 13 del 27 al 28. Vamos a ver algunos detalles importantes en esta porción que leímos. Esta porción que vamos a leer a continuación es precisamente el texto siguiente a lo que leímos al principio. Y es lo que nos va a explicar qué más sucedió en esta historia que Dios está contando a través de Moisés. Números 13, 27 al 28. Y les contaron diciendo: nosotros llegamos a la tierra a la cual nos enviaste, la que ciertamente fluye leche y miel, y este es el fruto de ella. Mas el pueblo que habita aquella tierra es fuerte, y las ciudades muy grandes y fortificadas, y también vimos ahí a los hijos de Anac. Este es el reporte que dieron los 12 príncipes de cada tribu de Israel que fueron enviados a hacer este reporte a la tierra prometida. Vean con mucho detalle el versículo 27, porque ellos están dando testimonio que todo lo que Dios había prometido de esta tierra era absolutamente verdad. Dice: ciertamente la tierra, en esta tierra fluye leche y miel. Era una tierra muy próspera como Jehová había prometido. Y ellos habían arrancado un ramo de uvas que era el testimonio de cómo este fruto que daba esta tierra en abundancia era enorme en gran manera, como en ninguna otra tierra conocida. En la lectura nos explica que tuvieron que ponerla sobre una vara que tenía sobre los hombros 2 hombres que la llevaban cargando y que era de gran tamaño. Entonces, no solamente era una tierra próspera, sino que el fruto que daba esta tierra era incomparable y como ningún otro en otra parte del mundo conocido. Vamos al versículo 30 y 31. Entonces dieron testimonio que todo era como Dios lo había explicado, pero en el versículo 28 vemos que también sus ojos se habían puesto sobre la fortaleza de este pueblo y sobre las ciudades amuralladas. Y vamos a ver qué sucedió a continuación. Entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo: subamos inmediatamente y tomemos posesión de ella, porque más podremos nosotros que ellos.
Mas los varones que subieron con él dijeron: no podemos subir contra aquel pueblo porque es más fuerte que nosotros. Entonces la opinión de los 12 espías estaba dividida. Caleb y Josué estaban de acuerdo en lo que Dios había dicho y sabían que no importa que hubiera mucha gente y que hubiera ciudades amuralladas, aunque hubiera gigantes de la tribu de Anac, pero sabían que Dios estaba de su parte y que hicieran lo que hicieran, si Dios los enviaba, ellos iban a vencer y a tomar la tierra por posesión, como Dios había prometido. Pero los otros 10 espías, a causa de lo que habían visto, entró temor en ellos. Y es algo muy importante. Generalmente cuando nosotros vemos la situación de nuestra vida y nos entra temor, es porque nuestra fe no es lo suficientemente fuerte para saber que si Dios nos está pidiendo algo, aunque parezca imposible, sabemos que tenemos su respaldo y que Él nos va a dar la victoria. En todos los sentidos de nuestra vida espiritual, en nuestro trabajo, con nuestra familia, en la sociedad, en cualquier aspecto de nuestra vida espiritual. Entonces 10 de ellos habían dado pie al temor en su vida y estaban con temor de hacer lo que Dios les había pedido. Y vean lo que sucedió a continuación. No conforme con eso, estos 10 espías mintieron y alteraron la verdad de lo que habían visto por la poca fe que tenían de que Dios iba a respaldarlos en todo lo que iban a hacer. Vamos a leer del versículo 32 al 33. Y hablaron mal entre los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido, diciendo: la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que traga a sus moradores, y todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres de gran estatura. También vimos ahí gigantes, hijos de Anac, raza de los gigantes, y éramos nosotros a nuestro parecer como langostas, y así les parecíamos a ellos. Entonces vean lo que sucedió con estas 10 personas que estaban dando un reporte falso, aumentando a lo que habían visto por el temor que tenían causado por su poca fe. Decía que toda la tierra tragaba a sus moradores. Si fuera así, hubieran encontrado ciudades deshabitadas, ¿cierto? Y además dice que todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres de gran estatura. Prácticamente les entró temor por su poca fe en Dios, y lo único que Dios quería al enviarlos a reconocer la tierra es que dieran testimonio que todo lo que había Él prometido acerca de esta tierra era verdad. Y a causa de todo lo que habían experimentado el pueblo de Israel, su fe fuera fortalecida para poder vencer esta situación y tomar posesión de la tierra. Pero sucedió lo contrario. A estas 10 personas les entró temor y obviamente se quejaron y se lamentaron, haciendo que todo el pueblo entrara en pánico. Y prácticamente en el capítulo siguiente, el capítulo 14, que no tenemos tiempo de ver el día de hoy,
nos cuenta cómo empezaron a llorar y a clamar, se rebelaron nuevamente contra Jehová, se quejaron con Moisés y Aarón y hasta querían apedrearlos. Entonces querían organizar a un líder para regresar a Egipto, y obviamente Jehová se molestó por ver su falta de fe y su rebeldía. Toda esta porción es muy importante porque es una enseñanza muy importante para nosotros. Nosotros debemos de ejercitar nuestra fe de tal manera que pase lo que pase a nuestro alrededor, debemos de estar seguros en las promesas de Dios y que Él prometió pelear por nosotros y que nada nos iba a suceder si obedecíamos todo lo que Él nos pide. Entonces la situación no ha cambiado desde el principio hasta la actualidad. Todos los creyentes pasamos por crisis de fe, pero es algo que debemos de superar. Si realmente deseamos cumplir el propósito por el cual Dios nos llamó, tenemos que ejercitar nuestra fe. Entonces, vamos a ver una porción en el Nuevo Testamento, porque después de ver lo que Dios había establecido en el Antiguo, tenemos que ver que esta situación no ha cambiado. De hecho, Pablo en su carta a Romanos habla mucho acerca de la fe y exhortaba a los creyentes en Roma a depositar toda su confianza en Jehová y en Yeshua Jesús, nuestro Mesías, para poder llegar a la meta que Dios nos había fijado. Esto no ha cambiado en la actualidad. Nosotros pasamos por pruebas y momentos difíciles, pero nuestra fe debe de ser lo suficientemente fuerte para no permitir desviarnos del camino que Dios estableció. Romanos 1, 16 al 17. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe, ¿qué dice? Mas el justo por la fe vivirá. Prácticamente el principio de la carta a los romanos, Pablo está exhortando a los creyentes en Roma a agarrarse y a sostenerse fuertemente de su fe, porque dice que todo creyente debe de vivir precisamente por su fe. ¿De dónde sacó este principio bíblico Pablo? Es muy importante. ¿Ven al final del versículo 17? Dice, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Pero ¿dónde está escrito? ¿Qué estaba citando Pablo cuando estaba enseñando esto en su carta a los creyentes en Roma? Vamos al Antiguo Testamento, Habacuc 2, del 1 al 4. Y sobre la fortaleza firmaré el pie, y velaré para ver lo que se me dirá, y qué he de responder tocante a mi queja. Y Jehová me respondió y dijo, escribe la visión y declárala en tablas para que corra el que leyere en ella. Aunque la visión tardará aún por un tiempo, mas se apresura hacia el fin y no mentirá.
aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará. He aquí que aquel cuya alma no es recta, ¿qué dice? Se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. Esta porción en Habacuc es una porción muy importante. Prácticamente el profeta había pedido consejo a Dios y Dios le había hablado y Dios le había dicho que todo lo que él le había prometido se iba a cumplir. Y luego al final en el versículo 4 dice que todo aquel cuyo alma no es recta, ¿qué pasa con él? Se llena de orgullo. Y hace una comparación para que nosotros entendamos la diferencia entre un discípulo de Dios y de Yeshua Jesús y alguien que vive en orgullo. Dice, el que se enorgullece, su alma no es recta, mas el justo por su fe vivirá. Prácticamente lo que está diciendo Dios a través del profeta Habacuc es que nosotros, si realmente hemos sido justificados por nuestra fe delante de Jehová Dios, debemos de vivir por fe, creyendo en todas las promesas que Dios estableció. No hay otra manera para nosotros. La fe debe de ser el sello distintivo por el cual caminamos y vivimos delante de Jehová. Ahora vamos a ver unos términos que son importantes. La fe en hebreo, como lo vimos aquí en esta porción en Habacuc, es la palabra hebrea emuná. Y emuná significa fidelidad, firmeza y firmeza a través del tiempo. Fidelidad, firmeza y firmeza a través del tiempo. Este concepto es muy importante. Si se dan cuenta, la firmeza solamente se logra a través de muchos años. Quiere decir que cuando llegamos a la fe, nuestra fe es de este tamaño. Pero para poder crecer, tiene que pasar tiempo a través del cual nuestra fe tiene que crecer, porque vamos a ser testigos de lo que Dios va a hacer en nuestra vida, de cómo nos va a transformar y cómo se va a mover dentro de nuestra congregación para que nuestra fe sea fortalecida. Eso solo se puede lograr a través del tiempo. Es imposible que una persona que acaba de llegar a la fe en Dios, su fe sea enorme, porque tiene que ser fincada en la experiencia a través de lo que Dios va a hacer en su vida, a través del testimonio de los demás, a través de ver la vida transformada de los que nos rodean y de cómo Dios engrandece su nombre y cómo le damos gloria a través de lo que hace, no solamente en nuestra vida, sino en la vida de nuestro prójimo. Y es algo muy importante. Esta palabra en emuná viene de la raíz hebrea emun. Y emun en español significa confianza, confiable, fiel y fidelidad. Confianza, confiable, fiel y fidelidad. Pero vean algo muy importante. Esta firmeza que ahora vamos a obtener a través del tiempo va a ser basada en la confianza, en un ser confiable
que es fiel y que nos muestra su fidelidad. Si nosotros no somos capaces de experimentar eso a través de nuestra vida, no vamos a poder crecer en fe. Nuestra fe se va a quedar de este tamaño, va a ser muy pequeña. Y algo muy importante, los seres humanos somos débiles, volubles, de doble ánimo, pero Jehová Dios no es así. Él es fiel, confiable, firme. Por eso nuestra fe no debe de estar depositada en el hombre, sino nuestra fe debe de estar depositada ¿en quién? En Dios, el único que puede respaldar nuestra fe. ¿Saben por qué mucha gente su fe no crece o se ve su fe disminuida a través del tiempo? Porque ponen su confianza en el hombre y no en Dios. Cuando nuestros ojos no están puestos en el autor de nuestra fe cae. Porque al confiar en el hombre, nos decepcionamos y caemos en depresión, porque no somos los seres humanos seres confiables. Pero Dios sí lo es, y es la única manera que nuestra fe puede crecer, cuando depositamos nuestra fe en el único Dios verdadero. Entonces, todo esto que acabamos de ver es solamente algo que Dios estableció en un principio bíblico, el cual tiene que desarrollarse en nosotros. Si nosotros no depositamos toda nuestra confianza en Dios y cometemos el error de apartarnos del camino o de desanimarnos porque hemos puesto nuestra confianza en alguien o en algo que no es Dios, nuestra fe se va a ver disminuida y nos vamos a apartar del camino. Y es algo muy importante. Nosotros tenemos que crecer, pero la única manera de crecer es cuando depositamos nuestra confianza en el único que es confiable. La fe es lo único que nos va a justificar ante Dios. Y dice la palabra que nosotros debemos de vivir por fe. Vamos a regresar nada más para terminar a Hebreos 11:1, porque esta definición bíblica de la fe es muy importante. Dice que la fe es la certeza de lo que se espera. Ya recibimos todo lo que Dios prometió y estamos esperando que se cumpla. Todavía no. Hay muchas cosas que ya se han cumplido en nosotros, pero hay muchas otras que estamos esperando su cumplimiento. Y dice la definición de fe que para que pueda ser la fe en nosotros, debemos de tener la certeza de lo que estamos esperando. Si no tenemos la certeza de que se va a cumplir o que Dios lo va a cumplir, entonces no tenemos fe. Y luego dice la convicción de lo que no se ve. ¿Alguien de aquí ha visto personalmente a Cristo, a Jesús el Mesías o a Dios Padre? Pero si no tenemos la firme convicción de que ahí están, aunque no los podemos ver, que existen, que son reales y que están transformando nuestra vida, entonces no puede ser fe.
La fe dice que para que pueda ser fe tenemos que tener la convicción de todas esas cosas que en este momento no podemos ver y no podemos tocar. Entonces la definición se hace aún mucho más real cuando experimentamos la fe, porque una persona sin fe no puede precisamente experimentar la definición en Hebreos 11:1. Y si no es suficiente nuestra fe para poder hacer posible en nuestra vida esta declaración, entonces tenemos que trabajar en nuestra fe. Tenemos que dejar de depositar nuestra confianza en los seres humanos y empezar a confiar en Dios. Amén. Que Dios los bendiga. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom.